El espejo no miente. Y el espejo del joven Luis XIV, rey de Francia con apenas 17 años, reflejaba una verdad que podía destruir el mito de la monarquía divina. Su cabello se caía, mechón tras mechón. Cada mañana, el futuro rey Sol despertaba sobre almohadas cubiertas de cabellos dorados que ya no eran suyos. En una época donde el cabello largo simbolizaba poder divino y virilidad real, la calvicie del monarca más poderoso de Europa era un escándalo que amenazaba el orden cósmico. Fue el 15 de octubre de 1655 cuando el terror se apoderó de Versalles. Luis descubrió que sus sienes se despejaban como campos arrasados por la guerra. No gritó, no lloró. Simplemente se quedó inmóvil, contemplando en el cristal veneciano el rostro de un dios decadente. Esa noche ordenó quemar todos los espejos del palacio y contratar 48 pelucarios personales. Ya no era solo un rey calvo, era un hombre que había comprendido que el poder absoluto exige perfección absoluta, incluso si esa perfección está hecha de cabello ajeno y mentiras perfumadas. Lo que nadie sabía entonces era que la calvicie real no era un capricho del destino, era el síntoma visible de una epidemia secreta que devoraba Europa desde hacía décadas. Una enfermedad innombrable que transformaba a nobles en fantasmas vivientes, cubiertos de llagas purulentas y perdiendo cabello a puñados. Sífilis, el mal francés, como lo llamaban los españoles. El mal español, como lo nombraban los franceses. Y mientras culpaban a naciones enemigas, el mal del amor prohibido convertía las cortes más elegantes del continente en hospitales disfrazados de salones dorados. Dicen que el cuerpo no miente, y los cuerpos de la nobleza europea contaban historias que las pelucas empolvadas tendrían que silenciar durante los próximos 200 años. Para entender cómo llegó Luis el XIV a convertir una epidemia venérea en la moda más extravagante de la historia, hay que retroceder a 1495, cuando los soldados franceses de Carlos VIII regresaron de Nápoles con más que recuerdos de guerra. Trajeron consigo una enfermedad que los médicos de la época no sabían nombrar, pero que aprendieron a temer. Llagas que aparecían y desaparecían. Fiebres que consumían la razón. Dolor en los huesos que convertía el caminar en tortura. Y, en las fases más avanzadas, una calvicie despiadada que arrancaba la corona natural de cualquier cabeza. La sífilis llegó a Europa como un visitante indeseado, que se instaló para siempre. En 1530 ya había atravesado fronteras, océanos y clases sociales. Pero fue en las cortes donde encontró su hogar más cómodo, porque la nobleza practicaba el libertinaje como arte y el adulterio como política. Los matrimonios dinásticos unían coronas, no corazones, y los corazones buscaban consuelo en brazos ajenos. Cada beso robado, cada noche de pasión extramarital, cada visita a cortesanas de lujo, se convertía en una ruleta rusa, donde la apuesta era la vida misma. Luis XIII, padre del futuro Rey Sol, ya mostraba signos de la enfermedad en sus últimos años. Su cabello se había vuelto ralo, su piel pálida como pergamino viejo, y sus médicos atribuían sus males a exceso de bilis negra o vapores melancólicos. Nadie se atrevía a pronunciar la verdad, que el rey de Francia moría lentamente de una enfermedad venérea que había contraído en algún encuentro furtivo de juventud. Cuando Luis el XIV nació el 5 de septiembre de 1638, su destino ya estaba sellado, no solo por su sangre real, sino por una herencia más siniestra. El niño que sería llamado el Rey Sol había heredado de su padre no solo el trono de Francia, sino también una predisposición genética a los males que la sífilis había sembrado en el árbol genealógico de los Borbones. Creció entre espejos venecianos y tapices flamencos, educado por preceptores jesuitas que le enseñaron latín, esgrima,
y el arte de gobernar. Pero nadie le enseñó a gobernar su propio cuerpo cuando, a los 17 años, comenzó a experimentar lo que sus médicos llamaron debilidad capilar y exceso de calor interno. Su cabello, otrora rubio y abundante como melena de león, empezó a caer en silencio. Primero fueron las sienes, luego la coronilla. Después, mechones enteros que aparecían en sus almohadas como hojas doradas del otoño que nunca termina. Luis no era solo un joven rey perdiendo cabello. Era la encarnación viviente de una monarquía que había construido su legitimidad sobre la perfección divina del cuerpo real. Sus súbditos creían que los reyes eran elegidos de Dios, marcados por la gracia celestial, inmunes a los males que afligían a mortales comunes. ¿Cómo explicar que el representante de Dios en la tierra estaba quedando calvo, como cualquier comerciante sifilítico de París? La respuesta no estaba en los libros de teología, sino en los talleres de los pelucarios. El primer pelucario del Rey Sol se llamaba Jean-Baptiste Beauregard, un artesano normando que había aprendido su oficio creando postizos para damas de la corte que habían perdido cabello por el uso excesivo de cosméticos con plomo. Cuando fue convocado a Versalles en la primavera de 1656, Beauregard no sabía que estaba a punto de convertirse en el arquitecto de la mentira más elaborada de la historia europea. La primera peluca real fue un milagro de ingeniería capilar. Hecha con cabello de campesinas bretonas, reforzada con crin de caballo y montada sobre una estructura de alambre y cuero, pesaba casi 3 kilos y requería la asistencia de 2 ayudas de cámara para ser colocada correctamente. Pero cuando Luis se la puso por primera vez y se miró en el único espejo que había conservado en sus aposentos privados, vio renacer al Dios que creía haber perdido. La peluca no solo devolvía el cabello al rey, le devolvía la dignidad, la autoridad, la ilusión de perfección divina que sustentaba todo el sistema monárquico francés. Esa misma tarde, Luis apareció en la Galería de los Espejos con su nueva melena artificial. Y la corte enmudeció. No de horror, sino de admiración. El Rey Sol había encontrado la forma de derrotar a la naturaleza misma. Pero Luis no se conformó con una sola peluca. En los meses siguientes, encargó docenas de ellas, cada una más elaborada que la anterior. Pelucas para recepciones matutinas, pelucas para audiencias diplomáticas, pelucas para cacerías, pelucas para bailes, pelucas para la guerra. Cada ocasión exigía un tocado específico, y el rey desarrolló una obsesión maniática por los detalles. El color exacto del empolvado, la altura precisa de los bucles, la forma perfecta de cada rizo. Los 48 pelucarios reales trabajaban en turnos de 8 horas, 6 días a la semana, en talleres especialmente construidos en las dependencias de Versalles. Cada peluca requería entre 200 y 500 horas de trabajo manual. El cabello llegaba de toda Francia, rubio de Normandía, castaño de Borgoña, negro de Provenza. Las mejores piezas se fabricaban con cabello de vírgenes, porque se creía que conservaba mejor su brillo natural y resistía más tiempo el deterioro del empolvado. El proceso de creación era un ritual que rayaba en lo religioso. Primero se lavaba el cabello con agua de rosas y jabón de Castilla. Después se desenredaba mechón por mechón con peines de marfil. Luego se clasificaba por longitud, grosor y color. La fase de tejido podía durar semanas. Cada cabello era anudado individualmente a una base de seda natural, creando una densidad que imitara la perfección del cabello humano joven y sano. Pero la verdadera magia ocurría en el empolvado. Los pelucarios desarrollaron fórmulas secretas que mezclaban harina de arroz, almidón de trigo, polvo de iris y esencias florales. El resultado era una pólvora blanca que no solo daba a las pelucas su color característico, sino que también actuaba como desinfectante,
absorbía la humedad y, lo más importante, enmascaraba cualquier olor corporal desagradable que pudiera emerger del cuero cabelludo enfermo. Porque bajo las pelucas monumentales de la nobleza francesa no crecía solo cabello escaso. Crecían chancros sifilíticos, supuraban úlceras infectadas, se desarrollaban tumores que los médicos atribuían a vapores venenosos, pero que eran en realidad manifestaciones de una enfermedad venérea que había encontrado en las cortes europeas su hábitat perfecto. Luis el XIV no solo había inventado una moda, había creado el primer sistema de salud pública basado en la negación masiva de la realidad. Mientras el rey Sol perfeccionaba su arsenal de pelucas, la sífilis avanzaba por Europa como un ejército silencioso. En 1670 se estimaba que 1 de cada 3 nobles franceses padecía alguna forma de la enfermedad. En Inglaterra, la corte de Carlos II era conocida como el laboratorio del mal francés. En España, Felipe IV había muerto en 1665, con síntomas que sus médicos describieron como putrefacción de la sangre y debilidad de los humores, pero que corresponden perfectamente al cuadro clínico de sífilis terciaria. La enfermedad atacaba en fases. Primero aparecían las llagas, usualmente en partes íntimas del cuerpo, que podían ocultarse bajo las ropas elaboradas de la época. Después venían las erupciones cutáneas, que se disimulaban con maquillajes a base de plomo y mercurio. Más tarde llegaba la caída del cabello, que fue el síntoma que transformó una epidemia médica en una revolución de la moda. Los cortesanos franceses observaron que el rey había normalizado el uso de pelucas y comenzaron a adoptarlas no solo para imitar a su monarca, sino para ocultar su propia calvicie prematura. Lo que había comenzado como una solución estética real se convirtió en un salvavidas colectivo para una aristocracia que se pudría literalmente desde la cabeza. La demanda de pelucas creció de forma exponencial. Los talleres reales ya no podían abastecer a toda la nobleza, y surgieron pelucarios privados que establecieron sus negocios en París, Lyon y otras ciudades importantes. Cada pelucario desarrolló especialidades. Algunos se enfocaban en pelucas masculinas de gran volumen, otros en tocados femeninos con decoraciones elaboradas, y los más artísticos creaban piezas temáticas que incluían barcos en miniatura, jardines completos o incluso jaulas con pájaros vivos. Pero las pelucas no solo ocultaban calvicie, se convirtieron en máscaras perfumadas que disimulaban el olor a carne en descomposición que despedían las úlceras sifilíticas avanzadas. El empolvado con esencias florales creaba una nube aromática que enmascaraba hedores corporales indescriptibles. Los perfumes de rosa, lavanda y bergamota se volvieron tan populares en Versalles que los visitantes extranjeros describían la corte francesa como un jardín perfumado donde flotan nubes blancas como incienso de iglesia. La ironía era perfecta. Una corte enferma había creado la ilusión de ser el lugar más hermoso y perfumado de Europa. María Teresa de Austria, esposa de Luis el XIV, adoptó pelucas femeninas para ocultar no solo su calvicie parcial, sino también las cicatrices de viruela que desfiguraban su rostro. Sus pelucas alcanzaban alturas de más de medio metro e incluían decoraciones que pesaban varios kilos. Flores de seda, plumas de avestruz, piedras preciosas falsas y pequeñas esculturas alegóricas. Cuando caminaba por los jardines de Versalles, parecía una diosa pagana, coronada por una montaña florida que se balanceaba peligrosamente a cada paso. Los hombres competían en altura y complejidad. El duque de Orleans usaba pelucas que rozaban el techo de los carruajes y requería agacharse para atravesar puertas. El conde de Toulouse encargó una peluca decorada con una batalla naval completa, incluyendo cañones que disparaban chispas reales durante las recepciones nocturnas. La competencia se volvió tan absurda que el propio Luis el XIV
tuvo que emitir un edicto real limitando la altura máxima de las pelucas masculinas a 80 centímetros, para evitar que los nobles franceses sean confundidos con torres ambulantes. Pero la verdadera función de estas creaciones monumentales no era estética, era médica y psicológica. Cada peluca era una fortaleza personal que protegía a su portador de la mirada escrutadora del mundo. Bajo esas montañas de cabello ajeno, los nobles franceses podían seguir fingiendo que eran dioses, que sus cuerpos no se pudrían, que la enfermedad era un mal de plebeyos que jamás podría tocar la sangre azul de la aristocracia. Era una mentira colectiva sostenida por voluntad política y perfumada con pólvora de arroz. En 1680, 25 años después de que Luis XIV hubiera ordenado su primera peluca, Francia se había convertido en el centro mundial de una industria que empleaba a más de 10.000 artesanos especializados en cabello humano. Los pelucarios gozaban de un estatus social comparable al de los joyeros reales. Sus talleres ocupaban barrios enteros de París y sus productos se exportaban a todas las cortes europeas que intentaban imitar la magnificencia francesa. El negocio del cabello humano desarrolló una economía propia que involucraba desde campesinas que vendían sus trenzas hasta comerciantes que importaban cabello de Rusia, Escandinavia y los Países Bajos. En las regiones más pobres de Francia, las mujeres jóvenes consideraban su cabello como su única riqueza vendible. Una trenza rubia y abundante podía comprar el sustento de una familia durante un año completo. Se establecieron ferias especializadas donde se subastaba cabello clasificado por color, textura y origen. El cabello de monjas que habían vivido en clausura era especialmente valorado, porque se creía que la pureza espiritual se transmitía a través de los folículos pilosos. El cabello de vírgenes campesinas alcanzaba precios equivalentes a los de especias exóticas, y el cabello de nobles que habían muerto jóvenes y sin enfermar se comercializaba como reliquias sagradas. Los pelucarios desarrollaron técnicas cada vez más sofisticadas, inventaron tintes naturales que permitían modificar colores sin dañar la estructura capilar. Crearon estructuras internas de alambre y cuero que distribuían el peso de forma ergonómica. Diseñaron sistemas de ventilación que evitaban la acumulación de sudor y bacterias. Perfeccionaron fórmulas de empolvado que duraban días enteros sin perder consistencia ni fragancia. Pero la verdadera innovación fue la democratización de las pelucas. La burguesía adinerada comenzó a adoptar versiones simplificadas de los tocados nobiliarios. Comerciantes, banqueros, médicos y abogados empezaron a usar pelucas como símbolos de ascenso social. Ya no bastaba con tener dinero, había que parecer noble, y parecer noble significaba llevar cabello ajeno empolvado con las últimas fragancias de moda. Esta democratización horrificó a la aristocracia tradicional, que respondió con pelucas aún más extravagantes. Si la burguesía usaba pelucas de 30 centímetros, los duques usarían pelucas de 60. Si los comerciantes se empolvaban con harina perfumada, los condes usarían pólvora de perlas molidas mezclada con esencias de orquídeas. La escalada se volvió grotesca. Las pelucas femeninas de la década de 1770 alcanzaron alturas que requerían modificar los interiores de los carruajes. Las damas de Versalles desarrollaron técnicas para dormir sentadas, porque acostar la cabeza destruiría peinados que habían costado el equivalente a mansiones. Se diseñaron sombrillas especiales para proteger las pelucas de la lluvia, y los arquitectos comenzaron a construir puertas más altas en los palacios para acomodar los tocados de la nobleza. María Antonieta, la última reina del antiguo régimen, llevó esta obsesión a su extremo más delirante. Sus pelucas incluían jardines completos con flores frescas que se regaban diariamente, barcos que navegaban en mares de cabello ondulado, e incluso representaciones de batallas históricas con soldados diminutos
que se movían mediante mecanismos de relojería ocultos en la estructura capilar. Pero bajo esa fantasía barroca se ocultaba la misma realidad que había motivado las primeras pelucas de Luis XIV. Cuerpos enfermos, calvicies vergonzosas, úlceras que supuraban en silencio. La reina María Antonieta, símbolo de la frivolidad aristocrática, padecía una calvicie casi total, causada por el estrés político y los tratamientos médicos con mercurio que le aplicaban para curar una sífilis contraída en algún momento de su turbulenta vida matrimonial. Sus pelucas no eran caprichos de mujer vanidosa, eran prótesis médicas que le permitían mantener la ilusión de ser una reina divina en lugar de admitir que era una mujer enferma gobernando un reino que se pudría junto con su cabello. El 14 de julio de 1789, cuando el pueblo de París asaltó la Bastilla, no solo liberó prisioneros políticos, liberó una rabia acumulada durante siglos contra un sistema que había convertido la mentira en arte y el disimulo en religión. Y las pelucas, esos monumentos capilares que simbolizaban la distancia entre nobles y pueblo, se convirtieron en el primer objetivo de la furia revolucionaria. Los sans-culottes desarrollaron un ritual específico para humillar a la aristocracia capturada. Antes de llevarlos a la guillotina, les cortaban las pelucas con tijeras de jardinero, exponiendo las cabezas calvas, las cicatrices, las úlceras que habían permanecido ocultas durante décadas. Era una forma de desnudar completamente a sus enemigos, demostrar que bajo la magnificencia artificial se escondían cuerpos tan frágiles y repugnantes como cualquier otro. Robespierre nunca usó peluca. Su cabello natural, empolvado ligeramente pero auténtico, se convirtió en símbolo de la virtud republicana frente a la falsedad monárquica. En sus discursos ante la Convención Nacional, denunciaba las pelucas como monumentos a la vanidad aristocrática, construidos con el sudor del pueblo y perfumados con la sangre de los oprimidos. La industria del cabello humano colapsó de la noche a la mañana. Los talleres de pelucarios fueron saqueados e incendiados. Miles de artesanos especializados emigraron o se reconvirtieron a oficios más democráticos. Las existencias de pelucas fueron confiscadas y quemadas en hogueras públicas que iluminaron París durante semanas, despidiendo un olor dulzón a cabello quemado y pólvora de arroz. María Antonieta fue ejecutada el 16 de octubre de 1793, pero antes de subir al cadalso, sus verdugos la obligaron a mostrar su cabeza rapada, expuesta, vulnerable. La mujer que había llevado jardines enteros en su cabellera murió con el cráneo desnudo, revelando al mundo la calvicie que había motivado 2 siglos de mentiras capilares. Luis XVI, descendiente del Rey Sol, que había iniciado la era de las pelucas, también fue decapitado con la cabeza descubierta. Su calvicie, heredada de generaciones de sífilis dinástica, quedó expuesta ante la multitud que celebraba el fin del antiguo régimen. La guillotina no solo cortó sus cuellos, cortó el último hilo que conectaba a Francia con la ilusión de que sus reyes eran dioses inmunes a las miserias humanas. Cuando los historiadores del siglo XIX estudiaron los archivos médicos del antiguo régimen, descubrieron la dimensión real de la epidemia sifilítica que había asolado las cortes europeas. Los documentos privados de médicos reales revelaban que entre 1650 y 1750, prácticamente todas las familias nobiliarias de Francia, España, Austria e Inglaterra habían sido afectadas por la enfermedad. Los tratamientos de la época, basados en mercurio y arsénico, habían sido casi tan destructivos como la propia sífilis. Los nobles que intentaban curarse envenenaban sus organismos con metales pesados que causaban caída masiva del cabello, temblores permanentes y daño cerebral irreversible. Irónicamente, muchos aristócratas murieron no de sífilis, sino de los remedios que tomaban para combatirla. Las pelucas habían funcionado como una solución perfecta
para una sociedad que privilegiaba las apariencias sobre la verdad. Permitían mantener las jerarquías sociales, preservar la mitología real y ocultar una epidemia que habría destruido la credibilidad política de toda la nobleza europea si hubiera sido reconocida públicamente. Luis el XIV murió en 1715, con el cráneo completamente calvo bajo su última peluca. Sus médicos registraron que su cuero cabelludo estaba cubierto de llagas purulentas que despedían un olor nauseabundo, incluso bajo las capas de pólvora perfumada. El hombre que había convertido Francia en el reino más poderoso de Europa había pasado sus últimos 70 años ocultando una calvicie que simbolizaba la fragilidad mortal de todo poder humano. Siglos después, cuando los arqueólogos examinaron los restos de nobles del antiguo régimen, encontraron cráneos marcados por lesiones características de sífilis avanzada, dientes destruidos por tratamientos con mercurio y huesos deformados por décadas de envenenamiento médico. Bajo las pelucas que los habían acompañado hasta la tumba, descubrieron la verdad que 2 siglos de disimulo habían logrado ocultar. Y aún hoy, cuando miramos las pinturas de Versalles, donde cortesanos empolvados posan con pelucas monumentales, podemos ver reflejada nuestra propia época. Una civilización obsesionada con las apariencias, dispuesta a cualquier artificio para ocultar realidades incómodas. Esta es la historia de hombres y mujeres que prefirieron llevar cabello ajeno antes que mostrar su calvicie. No fueron monstruos. Fueron personas aterrorizadas por la posibilidad de perder el respeto social, dispuestas a cualquier sacrificio para mantener la ilusión de perfección.